estar en la presencia del Señor. Soy tu amigo y pastor Pedro Steve Pulido Rondón, pastor del Centro Misionero Bethesda, Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá. Damos gracias a Dios por este privilegio hermoso, por este privilegio especial, por este privilegio maravilloso. Damos gracias al Rey del Cielo, por su fidelidad, por su amor, por su bondad. Y damos gracias a Dios porque nos permite congregarnos virtualmente en medio de una crisis, en medio de un momento de dificultad, donde el Señor está transformando, donde el Señor está cambiando nuestro carácter, donde está el Señor reorganizando nuestras prioridades. Damos gracias al Señor por esto y damos gracias al Señor también por este estudio bíblico que estamos desarrollando, el estudio escatológico, el estudio de las últimas cosas. Recuerda enviar tus mensajes, enviar tus peticiones de oración. Lo puedes hacer como comentario a estas publicaciones, tanto en nuestra página Tiempo de Edificar Radio, como en nuestra página CMB Zona 18, Rafael Uribe Uribe. Asimismo lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal CMB Zona 18, Rafael Uribe Uribe. Recuerda usar nuestros hashtags, nuestros numerales, así como aparece en la parte superior derecha de su pantalla, dice conectados con Dios, dice aquí en la parte superior, dice conectados con Dios, utilizando este símbolo numeral. Y también lo puedes hacer así, diciendo unidos en el Espíritu. Ahí lo estás viendo más claramente, unidos en el Espíritu, con el signo numeral. Entonces vamos a enviar nuestro hashtag a todo mensaje que vamos a escribir en este día, con las peticiones de oración y también con las inquietudes que surjan respecto a el tema que estamos tratando. Así que invitación especial a todos los amigos, a todos los hermanos. Y antes de comenzar nuestro estudio de hoy, quiero invitarle para que oremos, quiero invitarle para que nos presentemos delante del Señor, quiero invitarle para que nos metamos en el río de su gloria. Así que donde usted esté, cierre sus ojos y únase conmigo. Señor, en esta preciosa noche nos presentamos delante de ti, Dios mío. Nos presentamos ante el trono de la gracia, dándote honra, dándote gloria, dándote alabanza y dándote honor. Bendito Rey misericordioso Dios, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Dios mío, por este privilegio hermoso, porque nos permite, Señor, unirnos como iglesia, como pueblo tuyo. Desde nuestros hogares, bendito Señor, nos permites unirnos en un solo espíritu para recibir tu palabra, para conocer tu evangelio, para conocer más al Dios, creador y hacedor de lo visible y lo invisible. Señor, en esta noche te pido, revélate a nosotros de una manera sobrenatural. Revélate a nosotros de una manera poderosa. Eterno Salvador y misericordioso Rey, te exaltamos y te adoramos y te damos alabanza y te damos gloria y honor. Señor, en esta noche te pedimos que la gloria de tu Espíritu descienda sobre nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento, dándonos revelación. Señor, danos esa revelación por medio de tu Espíritu y guíanos a toda la verdad, Dios mío. Te lo pedimos hoy, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, sublime y maravilloso Dios. Te damos gloria, te damos alabanza y te damos honor. Gracias te damos, precioso Salvador. Gracias te damos, precioso Rey. Gracias te damos, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, nos preparamos entonces para continuar con nuestro estudio. Haciendo un pequeño resumen, recordemos, estuvimos hablando el día de ayer acerca de cómo, para entender el libro de Apocalipsis y para comprender la escatología bíblica, para comprender las profecías acerca de lo que sucederá en los últimos tiempos, es fundamental, es un pilar que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Recordemos, ayer hablando un poco acerca del libro de Apocalipsis, leíamos
en el capítulo número 1 de Apocalipsis, en el versículo número, dice en el versículo número 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y hablábamos de esa clave preciosa, y es entender que el apóstol Juan estaba en el Espíritu. Y para poder entender nosotros la grandeza de ese Dios maravilloso que escribe y que ordena a las 7 iglesias, a las que envía un mensaje de exhortación, un mensaje profundo, para poder tener ese tipo de revelación es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Y antes de avanzar, quiero aclarar algo. Anoche una persona entró a la transmisión e hizo una serie de comentarios. Entre esos comentarios, ese personaje dijo que a los 5 años le había sido revelado por un ángel que la Trinidad no era Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que la Trinidad era Padre, Hijo y María, la Santísima Madre, dice él. Y dice que el Espíritu Santo escribió allí que el Espíritu Santo era la misma María. Entonces, aquí uno empieza a notar cómo el enemigo quiere engañar a las personas. Cómo el enemigo ha envuelto a muchos en unas tradiciones y en unos conceptos que no son bíblicos. Mire, aprenda esto. Cuando el diablo lo quiere engañar, lo primero que va a tratar de hacer es sacarlo de la Biblia. Sacarlo de la Biblia. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, pero la revelación de Jesucristo la encontramos a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, uno de los principios de la fe cristiana es la fidelidad y la certeza de los escritos bíblicos. Es que nuestro pilar es la palabra, no ningún otro libro, ningún otro escrito, ninguna otra carta, ninguna otra epístola, nada, solo Biblia. 66 libros de la Biblia, y de ahí no nos salimos. ¿Por qué? Porque el canon ya está escrito, el canon está cerrado. La regla, el canon, la palabra canon significa regla, y la regla ya está escrita, y es la preciosa palabra del Señor, y de allí no nos salimos. De por sí, en Gálatas, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el apóstol hace una exhortación al pueblo, y les dice, por ejemplo, en el capítulo número 1 de Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Que así como le pasó a José Smith. ¿Usted sabe quién es José Smith? José Smith fue el que fundó la iglesia de los santos de los últimos días, que es la misma iglesia de los mormones. Cuando José Smith escribió el libro del Mormón, él dijo que fue un ángel, que el ángel Moroni vino y le trajo una revelación y le mostró un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, no, es que lo pervirtió. Y se inventó una cantidad de cosas, entre ellas que Jesús había estado en América, que la tierra era prometida, era Estados Unidos. Y se empezó a inventar un montón de cosas, y por eso dejó de lado la Biblia y empezó a usar algo que llamó el libro del Mormón. Entonces, ese es el tipo de engaño que Satanás usa.
Entonces, cuando a la persona usted le dice, bueno, deme una cita bíblica para decir que María y el Espíritu Santo son el mismo. Entonces, ahí empieza la persona a patinar porque no sabe. Entonces, trata de apartarlo y trata de secarlo porque a una hermana le dijo que entonces hablaran por fuera del grupo o que hablaran fuera de la transmisión. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y por qué tanto interés en llevárselo para afuera? ¿Por qué no da una palabra? ¿Por qué no da una cita bíblica? Y son argumentos diabólicos que fácilmente son totalmente descartables a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, analicémoslo por un momento antes de seguir. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versículo número 26. Dice la palabra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? O sea, María no sabía, no tenía ni idea. Es más, ella no entendía lo que le estaba pasando. O sea, ¿usted cree que el Espíritu Santo, siendo Dios, no sabe lo que iba a pasar? Y sigue diciendo, 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, póngame cuidado. Aquel que dice que María es el mismo Espíritu Santo está en una ignorancia total y no sabe leer la Biblia. Y no sabe leer la Biblia, ¿por qué? Porque dice la palabra que María no tenía ni idea cómo iba a concebir un varón o un hijo sin haber conocido varón, porque ella se estaba guardando para su esposo José. Entonces ella dijo: bueno, ¿y cómo así que voy a quedar embarazada? Y entonces el ángel le dice: mire, le voy a mostrar y le voy a explicar cómo es que es esto. El Espíritu Santo, otra persona, vendrá sobre ti y concebirás un hijo, el cual será llamado Hijo del Altísimo. O sea que María y el Espíritu Santo son dos personas distintas. Porque mire hasta dónde podría llegar esta blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no será perdonada ni en esta tierra ni en el siglo venidero, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando yo digo que María es el mismo Espíritu Santo, es una blasfemia. Y entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo vendría. Entonces el Espíritu Santo sería la misma María, o sea que María se embarazó a sí misma. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ni cabeza ni pie. ¿Por qué? Porque María aporta su parte humana y el Espíritu Santo su parte divina. Y por eso Jesús tiene parte humana y parte divina. Por eso habita entre nosotros con esa característica especial. Un ser que es en parte humano, pero también es en parte divino. Entonces, son personas que vienen y tratan de engañar al débil, tratan de engañar al que no conoce la palabra. Y entonces tratan de sacarlo de la realidad bíblica, de la verdad bíblica. Tratan de sacarlo de la Biblia. Entonces, por eso es tan importante que todos estos temas los estudiemos y que sea un estudioso usted de las Sagradas Escrituras. Que el estudio lo haga dirigido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le revelará este tipo de cosas. Entonces, cuando viene el engañador y el engañador le dice: no, es que María es el mismo Espíritu Santo, y como estaba escribiendo este personaje ayer, decía que el Espíritu Santo era la misma María, entonces que la Santísima Trinidad era Padre, Hijo y María Madre. Entonces ya ellos no son cristianos, como se les llamaba a la iglesia primitiva, porque desde Antioquía se les empezó a llamar cristianos, y ahora ellos son marianos, porque es que no siguen a Cristo, siguen a María.
Y ese es el problema, no es que no están siguiendo al Salvador, están siguiendo es otro ser. Entonces, note usted por qué es tan importante que usted y yo estudiemos las Sagradas Escrituras. Porque es tan importante que usted y yo profundicemos en las Sagradas Escrituras. Porque así como lo dice Mateo, se la voy a leer porque es que, hermano, a veces nosotros se nos olvida leer la Biblia y se nos olvidan las exhortaciones que nuestro precioso Rey nos ha hecho. En Mateo capítulo número 24, y aquí ya termino esta parte y seguimos con el estudio en el que veníamos. Mateo capítulo número 24, en el versículo número 3. Con esto empezamos nuestro estudio. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué el Señor alerta sobre las señales del fin? Y la primera alerta que le hace a los discípulos es: mirad que nadie os engañe. Porque una característica importante, una característica fundamental de los últimos tiempos es el engaño. Porque Satanás se disfrazará como ángel de luz y tratará de engañar aún a los escogidos si le fuese posible, y tratará de pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos siglos? Cómo personas han tratado de pervertir el evangelio de Jesús. Cómo durante muchos siglos la tradición pasó por encima de la fe, pasó por encima de la palabra, y pusieron como doctrinas cosas de hombres, no palabra. Y por eso hablábamos en estos días del purgatorio, y hablábamos de cómo se inventaron el purgatorio para asegurarle a todos la salvación, cuando eso no lo dice la palabra. Cómo se inventaron las indulgencias y cómo a través de las indulgencias construyeron una de las iglesias más majestuosas que hay sobre la tierra, que es la de San Pedro, allá en el Vaticano, a punta de indulgencias. ¿Por qué? Porque un rey un día se casó, dejó a la mujer y se casó con otra, y entonces el Papa, para solucionarle el problema, entonces le dijo: pague y se le perdona el pecado. Y entonces ahí se inventaron el negocio de las indulgencias, y a partir de ahí empezaron a venderle perdón a todo el mundo, vendido a través de las indulgencias. Entonces, por eso, hermano, es que si usted no lee la Biblia, si usted no lee historia, si usted no lee la historia de la iglesia, usted va a tener un serio problema. ¿Por qué? Porque el enemigo lo va a engañar, y resultan diciéndole a usted que María es el Espíritu Santo. Bueno, sigamos con el estudio, pero quería hacer esa claridad porque fue una persona que insistió mucho para tratar de engañar a la gente, y más cuando estábamos hablando de la necesidad de conocer al Espíritu Santo de Dios. Bueno, continuemos en el libro de Apocalipsis, y vamos a ver la segunda característica de Juan en el momento de tener la visión del Hijo del Hombre. Dice en el versículo 9, en Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, segunda característica importante aquí es que Juan estaba no solo en el Espíritu, sino que estaba dándole el primer lugar al Señor, porque dice que él estaba en el Espíritu, estaba en un momento de adoración en el primer día de la semana. Aquí se entiende que el día del Señor es el domingo, ya no es el sábado. Los que guardan el sábado están en la ley. Los que seguimos a Cristo no guardamos días, sino que consagramos nuestro primer día de la semana, porque le damos lo primero al Señor. No le damos lo último, no le damos las obras, le damos lo primero. Por eso, a partir de allí y a partir de la iglesia primitiva, ya no se guardó el sábado, porque el sábado es de los judíos. El que guarda el sábado es porque se cree judío. Pero el que más bien, adora al Señor y le da lo primero de la semana, que es el primer día de la semana, el domingo, entonces no solo está reconociendo que el domingo fue cuando Jesús venció la muerte y resucitó, sino que también el día domingo es el primer día de la semana y se le da lo primero al Señor. Por eso son principios que nosotros hemos aprendido. Nosotros a Dios no le damos obras, le damos lo primero. Le damos lo primero.
Y dice aquí la palabra que entonces en medio de ese éxtasis, en medio de esa visión, en medio de esa revelación del Espíritu Santo, dice la palabra que Juan tiene una visión y empieza a ver delante de él a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús viene, como lo dice desde el versículo 1, a dar una revelación a Juan acerca de lo que sucedería en los últimos tiempos. Y Jesús muestra su gloria, muestra su poder. Porque es que aquí empezamos a notar que el Cristo que venció la muerte y resucitó, hoy está revestido de gloria, hoy está revestido de poder. Y dice la palabra que hay una característica especial en el Señor. Lo primero que le dice a Juan es: no temas, versículo número 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuál es el llamado hoy a la iglesia? El llamado hoy a la iglesia es: no temas. No temas, porque tú y yo estamos en la mano del Señor. En los últimos tiempos, dentro de las profecías bíblicas para las últimas cosas, sucederán cosas tremendas, cosas terribles. Pero la iglesia debe estar tranquila. ¿Y debe estar tranquila por qué? Porque el Señor es el que nos sostiene. En el versículo número 20 dice, estamos en Apocalipsis 1:20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Entonces dice la palabra que él tenía unas estrellas, el Señor Jesucristo, revestido de gloria, de poder. Hace una descripción, Juan, gloriosa del Maestro, una descripción tremenda: unos ojos como de fuego, su rostro que resplandecía como el sol cuando resplandece a mediodía. Dice que tenía unas vestiduras blancas, un cinto de oro, un cabello como blanco, como blanca lana. Dice que tenía sus pies como de bronce bruñido. Todos son características de la redención en Cristo Jesús. Y habla de lo que tenía en sus manos. Y dice que tenía unas estrellas y que tenía unos candeleros. Pero dice que las tenía en su diestra. Pero ¿qué representa las estrellas y qué representa los candeleros? Entonces, la misma palabra en el versículo 20 nos lo aclara. Y dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué está representando esto? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que en su mano derecha, que en su diestra, tiene el Señor a las estrellas que representan a los líderes de la iglesia, a los pastores y líderes de la iglesia. Es decir, que el mensaje estaba escrito a los pastores de cada iglesia. Y adicionalmente habla de los candeleros, de los candeleros. Y dice la palabra que estos candeleros eran las mismas iglesias. Entonces, el Señor los tiene en su diestra. El Señor a ti y a mí nos tiene en su diestra. Nos tiene protegidos. Estamos bajo su mano poderosa. Pero ¿qué sucede? Algo que usted y yo debemos entender, algo que usted y yo debemos comprender, es que el Señor nos tiene bajo su manto y cobertura de gloria. Y todo lo que pasa con la iglesia está bajo la instrucción, bajo la cobertura y bajo la dirección del Señor y de su Santo Espíritu. Dice la palabra que él vio al Señor en medio de los candeleros, pero al final dice que los tenía en su mano, porque el mensaje de Apocalipsis va dirigido específicamente a las iglesias del Señor. Ahora, cuando leemos, hablamos de que eran 7 iglesias. ¿Cuáles eran esas 7 iglesias? La misma palabra nos las describe, la misma palabra nos las señala. ¿Cuáles son esas iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. El 7 es el número de la perfección de Dios. El 7 es el número que contiene todo. Por eso, en la creación, ¿cuántos días duró la creación? 7 días. 7 días. Y todo lo que tenga 7 representa la perfección de Dios. Y como Dios contiene toda la creación, contiene toda la perfección en Él. ¿Eso qué quiere decir? Que el mensaje a las 7 iglesias no es que el Señor le haya hablado específicamente o solamente a estas 7 iglesias. No. Estas iglesias representan lo que representa hoy cada cristiano. Lo que representa hoy la iglesia como tal. Los
tipos de cristiano que existen en este tiempo. Y por eso es que nosotros al final de este estudio tenemos que empezar a mirar en qué iglesia estoy yo. Porque eso me mostrará a mí las características, digamos, favorables que yo como hijo de Dios tengo y qué tendré que cambiar en mi vida. Y para que usted lo entienda un poco mejor, lo vamos a mirar. Algunos teólogos, y hago esta claridad, algunos teólogos dicen que estas 7 iglesias representan como las 7 eras de la iglesia, o como 7 tiempos en los que la iglesia ha avanzado. Pero no, esto lo que nos permite identificar es cómo es cada creyente, cómo es cada cristiano. Y esos 7 tipos de cristianos que hoy en día existen. Entonces, lo vamos a mirar y lo vamos a analizar. Vamos al capítulo número 2 de una vez y vamos a leer. Versículo número 1, el mensaje a Éfeso. Y vamos a mirar que cada uno de los mensajes a cada iglesia tiene unas características especiales. Por ejemplo, siempre tiene un saludo, una instrucción específica al ángel de la iglesia, es decir, al pastor o líder de esa iglesia. Tiene en su contenido los atributos o las cosas buenas de cada iglesia, que exalta el Señor, a las que el Señor dice que le agradan, pero también viene una exhortación de cosas que la iglesia debe corregir. Y al final, usted notará que las promesas y digamos que el mensaje final a cada iglesia no va dirigido a la iglesia como tal, sino que va dirigido de manera individual. Por eso decimos que esto se refiere no a la iglesia como tal en su conjunto, sino se refiere al tipo de cristiano que hoy tenemos. Leamos. Capítulo 2, versículo número 1, dice la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Empecemos a analizar esta carta y el mensaje específicamente a esta iglesia. Primero que todo, debemos tener claro en dónde estaba ubicada esa iglesia, qué características importantes tenía esta iglesia y por qué este mensaje era tan directo a este tipo de cristiano, Entonces, lo primero que debemos saber es que Éfeso era un lugar de comercio, era un puerto. Y era un lugar no solo de intercambio de mercancías, sino que era un centro idolátrico. Recordemos nosotros que en Éfeso se encontraba un templo pagano muy importante para ese tiempo en Asia. Y era el templo a la diosa Diana. Recordemos nosotros por allá, ayer leímos en Hechos de los Apóstoles capítulo número 19, estuvimos hablando de cómo los discípulos que él encontró allí, pues digamos que esos discípulos tenían un cierto error doctrinal, porque pues no eran discípulos realmente de Jesucristo, sino que eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces la palabra nos habla de que esa ciudad, allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, nos dice la palabra que
que allí tuvieron una situación porque hubo un alboroto en la ciudad. ¿Y por qué fue el alboroto? Pues miremoslo, vamos a leerlo. Dice la palabra en Hechos 19:23, no vaya a perder Apocalipsis porque estamos allí, vamos a volver ahorita. Vaya a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículo 23, dice la palabra. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Entonces, piense usted por un momento cómo era la ciudad de Éfeso. O sea, era una ciudad dura, una ciudad difícil, una ciudad donde, hermano, había un centro de adoración pagana por ese templo a la diosa Diana. Entonces, dentro de las características importantes que habían en el culto a esa diosa, primero que todo, esa diosa era la diosa de la fertilidad. Entonces, partiendo de que era la diosa de la fertilidad, pues, hermano, la gente iba a llevarle adoración a esa diosa, a esa bruja, a ese demonio. Le iban a llevar adoración porque ellos esperaban primero que sus cosechas y que el fruto de su trabajo fuera bendecido por la diosa. Y adicionalmente, pues también hablaban de la fertilidad, porque se entendía que una persona que no tuviera hijos era una persona que tenía una maldición encima. Entonces, parte de la forma de culto a la diosa Diana implicaba también prácticas sexuales. Entonces, no solo era un puerto comercial, no solo era un centro idolátrico, sino que era también un centro de prostitución, porque las sacerdotisas eran prostitutas. Entonces, era una ciudad muy complicada, era una ciudad pero muy difícil. Entonces, algo que habla el Señor y lo que resalta el Señor es que esta es una iglesia trabajadora, es una buena iglesia. Dice la palabra en el versículo 2, volviendo a Apocalipsis capítulo 2, verso 2, volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 2, verso 2, dice la palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, característica importante de esta iglesia, una iglesia, primero, que perseveraba. ¿Pero en qué perseveraba? En un trabajo serio, en un trabajo diligente, en un trabajo arduo por ganar almas para el reino de los cielos. Era un trabajo constante el que tenían que hacer, porque sacar a una persona del paganismo no es nada fácil. Primero, porque usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios pueda convencer a esa persona del pecado de la idolatría. Y sacarle los ídolos del corazón a una persona es bien difícil. Si de por sí Dios, cuando llevó al pueblo de Israel por en medio del desierto, lo que el Señor estaba haciendo era purificando sus corazones. ¿Por qué? Porque de Egipto habían salido con la peor idolatría, con la peor mentalidad. Porque una de las prácticas de los egipcios en el tiempo del Éxodo era la adoración a diferentes tipos de dioses, y también asociado al tema de la sexualidad. Una sexualidad exagerada, porque muchas de las figuras, muchas de las pinturas, mucha de la cultura egipcia estaba impregnada de sensualidad y pornografía. ¿Por qué? Porque dibujaban a sus dioses y colocaban sus miembros sexuales, los ponían exageradamente grandes. Entonces, imagínense la pornografía que se la pasaban viendo los israelitas en Egipto. Entonces, cuando
el Señor los saca de Egipto. Entonces cuando Él los saca de Egipto los lleva por el desierto. Pero algo que tiene que trabajar el Señor es en sus corazones y en sus mentes, para que ellos primero se quiten de su cabeza que son esclavos, y que ya no son esclavos sino que son libres. Y segundo, para que ellos entiendan que toda esa mentalidad pervertida y toda esa cultura torcida ya no tenía que estar en sus corazones. ¿Qué era lo que pasaba con ellos? Les costó un montón. Les costó, hermano, una cantidad renunciar a esa mentalidad pagana, a esa mentalidad de idolatría y de inmoralidad sexual. Entonces, imagínese usted el trabajo de los efesios en medio de un puerto, hermano, y de un centro de adoración pagana asociado a la inmundicia sexual. Entonces, el trabajo de la iglesia tenía que ser un trabajo continuo, serio, de predicación, de oración, de ayuno, de compartir el evangelio, de compartir la palabra y de ganar almas para el reino. De por sí, la misma palabra nos habla otra vez allá en Hechos 19, que de por sí a Pablo le tocó durar un muy buen tiempo enseñándole a los hermanos de Éfeso, porque, hermano, o sea, tocaba trabajarlos bastante en el tema doctrinal. Tocaba enseñarles mucho, porque hermano, la verdad, la oposición era mucha, y aparte de eso, la mentalidad de ellos estaba bien contaminada. Miremoslo para que usted se dé cuenta, en Hechos capítulo 19. Pero ahora vamos al versículo número 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, estamos en Hechos 19:8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Imagínense cuánto tiempo le dedicó Pablo a esa iglesia, que tuvo que estar 2 años dándoles doctrina, porque imagínense la cantidad de mañas que tenía. Por eso, mi hermano, cuando nosotros salimos del mundo, cuando nosotros salimos del pecado, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo con el corazón, hermano, yo sé que eso no es fácil, y dejar todas esas mañas y esas costumbres del mundo, pues no es nada fácil. Ahora, ¿quién hace la labor? La labor no la hago yo ni lo hacen los hermanos, la labor la hace el Espíritu Santo, porque al final es el Espíritu de Dios el que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo le doy un testimonio para poder salir yo de esa idolatría y de la borrachera en la que andaba, porque yo era un borracho antes de conocer a Cristo. Hermano, para mí dejar el trago no fue fácil. El único que me lo quitó fue el Espíritu Santo. Y no es porque la gente normalmente dice, no, es que el pastor le prohíbe, es que usted se cambió de religión y el pastor como ahora le prohíbe. No, el pastor a uno no le prohíbe nada. Yo no le puedo prohibir nada a nadie. Imagínese el pastor de cantina y cantina, de taberna en taberna, discoteca en discoteca, siguiendo a los hermanos a ver si están tomando o no están tomando. No, hermano, yo soy un tipo muy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo para el Señor, como para irme yo de tienda en tienda, de cantina en cantina, de estanco en estanco, de pub en pub, buscando a ver a los hermanos si están tomando o no están tomando. No, eso es una decisión personal, es una decisión individual. Pero es una decisión que viene reafirmada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Señor, a través de Pablo, tomó esta iglesia y la trabajó dándole doctrina, dándole enseñanza, porque es que la doctrina, la palabra es la que al final a uno lo transforma, por el poder del Espíritu Santo, claro está, pero la palabra y el Espíritu, hermano, le llenan a uno, y a través de la palabra uno es que empieza a entender muchas cosas, hermano. Es que uno a través de la palabra uno empieza, oiga, la palabra de Dios me dice esto y yo lo estoy haciendo, entonces el Señor me dice que yo no debo hacerlo, entonces por la palabra yo entiendo que eso me va a traer problemas, entonces no lo hago. Pero es esa convicción que viene por la palabra y por el Espíritu la que me lleva a tomar decisiones. Entonces, esta era una iglesia de arduo trabajo, de un esfuerzo muy bueno, y el Señor reconoce ese trabajo, reconoce ese esfuerzo. Pero se presentó un problema. ¿Y cuál fue el problema? Que podemos decir que esta iglesia se profesionalizó. ¿Qué es profesionalizarse en algo? Una persona se profesionaliza es porque de tanto hacer algo, resulta que ya se le vuelve tan fácil que ya se le vuelve una rutina. ¿Sí me hago entender? Es una iglesia muy trabajadora. Éfeso es una iglesia trabajadora, celosa de la doctrina, celosa de la palabra, tanto así que tenían un discernimiento tan tremendo que de por sí
pudieron detectar a los falsos pastores y a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Entonces dice que había personas que decían ser apóstoles, pero no lo eran mentiras. Así como muchos quisieron imitar a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jacobo. Entonces muchos de ellos pensaron que ser pastor o ser apóstol, eso era cuestión de profesión. No. Esto no es una profesión, esto es un llamado. Entonces ellos tenían ese discernimiento para identificar a esos falsos profetas y a esos falsos apóstoles, dice aquí la palabra. Y sigue diciendo, y has sufrido, versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál fue el problema de la iglesia? Que se profesionalizó tanto y se volvió tan consciente de la necesidad de trabajarle al Señor, que de tanto trabajar se les olvidó el amor por Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Mire, esto es una enseñanza para usted y para mí en estos tiempos de crisis. Algo que nos ha tocado hacer a nosotros hoy es compartir con nuestros hijos. Y aquí es donde muchos se han dado cuenta de algo. Que una cosa es trabajar para los hijos y otra cosa es trabajar con los hijos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es trabajar para los hijos y otra cosa es trabajar con los hijos. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que muchos de nosotros tenemos hijos. Y nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos para darles lo mejor a nuestros hijos. Para suplir sus necesidades de alimento, de vestido, de colegio, de diversión, ¿cierto? Trabajamos duro. Pero la pregunta es, ¿trabajamos para nuestros hijos o trabajamos con nuestros hijos? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay personas que han trabajado para sus hijos, pero no los han disfrutado. Han trabajado tanto para sus hijos que no los han visto crecer y se han perdido lo mejor de sus hijos. Yo reconozco que a mí me pasó eso con mis hijos, con mis dos hijos mayores. Yo trabajé para ellos, pero no trabajé con ellos. ¿Y por qué? Porque yo me preocupé por darle lo mejor a mis hijos, por suplir sus necesidades, por cumplir mis obligaciones para con ellos. Pero yo no los disfruté. No pude estar con ellos en sus momentos más hermosos de su niñez, porque los abandoné. Entonces me profesionalicé, hice las cosas para ellos, pero no las hice con ellos. Hoy el Señor nos está diciendo, ahora que los tienes en la casa, aprende a convivir con ellos, entiende a tus hijos, conoce a tus hijos, ¿cierto? Juega con tus hijos, comparte con tus hijos, y así los vas a aprender a amar. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Lo que le pasó a la iglesia de Éfeso es que trabajaban tanto que al final trabajaron para Cristo, pero no trabajaban con Cristo. Y eso hizo que su primer amor se perdiera. ¿Y qué es ese primer amor? Mire, hermano, cuando una persona se convierte a Cristo, se enamora de Cristo. Como el Señor le abre la mente, le quita la venda, la ceguera espiritual, entonces la persona, hermano, no quiere salir de la iglesia. Se quiere meter en la iglesia y va a todos los cultos. Todo culto que haya, a todo culto se mete. Y eso va, y eso le cuenta de Cristo, eso va a donde la familia va, donde el papá, donde la mamá, donde los hermanos, donde los tíos, y les cuenta de Cristo, y ahí se va encontrando con la realidad, y es que a muchos lo van a rechazar, y muchos lo van a hacer de lado. Pero uno dice, eso no importa, yo estoy enamorado de Cristo, y por Cristo hago lo que sea. Pero en la medida en que el tiempo va avanzando, en la medida en que el tiempo va pasando, ya la persona siente en su corazón la necesidad de servirle al Señor y de seguir evangelizando, pero como que esa pasión empieza a bajar. Entonces la persona dice, no, es que tengo que evangelizar, es que tengo que servir, es que tengo que ser útil en las manos del Señor. Sí, usted tiene, pero si lo va a hacer porque le toca, ya perdió, porque no está trabajando con Cristo, sino para Cristo.
Y la diferencia es que si usted de verdad ama a Cristo, lo ama por lo que Él ha hecho con usted, lo ama por el sacrificio que Él hizo por su vida, entonces usted dice, yo a todo se lo entrego al Señor y lo hago porque lo amo y porque quiero que Él me ayude, porque quiero trabajar con Él, porque quiero que Él esté conmigo, porque yo quiero que Él siga poniendo en mí esta pasión. Entonces ya uno, en la medida en que ve que la persona va avanzando en el evangelio, entonces se va dando cuenta que como que su amor empieza a disminuir, y después usted ve cristianos, hermano, que ya no se apasionan por las cosas de Dios. Y ya entonces usted ve cristianos que dicen, ay no, eso ya lo sé. Y uno dice, bueno, pues si ya lo sabe, ¿por qué no lo practica? No, es que eso yo ya escuché esa prédica, es que yo ya llevo mucho tiempo y yo ya sé. Entonces ese era el problema que tenía la iglesia de Éfeso, que no tenían el primer amor, se habían profesionalizado literalmente. Entonces dice la palabra, versículo número 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Señor le dice, o usted reconoce quién era usted al comienzo, o usted reconoce de dónde lo sacó el Señor, o usted vuelve a ese primer amor cuando se enamoró de Cristo, o usted, por más trabajo que le haga a Cristo, hermano, va a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque acuérdese que es que esto no es por obras, esto es por fe. Claro, el ser cristiano, el ser creyente, el amar a Cristo implica que las buenas obras brotan en mi vida. Son una característica propia de un cristiano enamorado de Jesús. Pero las obras no lo van a salvar. Lo que lo va a salvar a usted es el amor que usted tenga por Cristo, el reconocimiento que usted tenga del señorío y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso a muchos se les olvida. Como se profesionalizan, se les olvida. Entonces el Señor les dice, bueno, como usted se profesionalizó y usted trabaja más que un burro, pero usted trabaja sin amor porque usted no me ama, usted lo hace porque le toca o porque ya se acostumbró, entonces lo que voy a hacer es traer juicio sobre usted. Traer juicio sobre usted. Y dice, y quitaré el candelero de su lugar. Qué tremendo esto. Yo te pregunto a ti, ¿será que tú llevas mucho tiempo en el evangelio y ya perdiste tu primer amor? ¿Será que en este momento de crisis te has dado cuenta que es necesario amar al Señor? ¿Será que todo lo que has hecho para el Señor realmente lo has hecho con amor? Dime la verdad. ¿Tú lo has hecho por amor al Señor? ¿Tú lo has hecho por amor a las almas? Porque así como Jesús ama las almas, tú también las amas. ¿O por qué estás haciendo las cosas? ¿Por religión? ¿Por rutina? ¿Porque te acostumbraste a ir los domingos a la iglesia y no ir más? ¿Porque se te volvió a ti una rutina? Aquí es donde uno tiene que empezar a reflexionar. Y yo te pregunto, ¿realmente tú amas a Cristo? ¿Tú haces lo que haces para el Señor porque lo amas de verdad o porque te toca? ¿Porque lo haces para que Él esté contento y para que Él se agrade de ti? ¿O lo haces porque lo amas? Porque yo a mi esposa le puedo dar un regalo, le puedo dar un ramo de flores, pero yo se lo puedo comprar con dos actitudes distintas. La primera, yo le puedo comprar unas flores para que mi esposa vea que es importante. O puedo comprarle un ramo de flores a mi esposa porque la amo. ¿Sí ve la diferencia? Lo hago para que ella sepa que es importante para mí porque es que me toca demostrarle, para que ella se dé cuenta que bueno, algo siento en mi corazón. O lo hago porque de verdad la amo y porque sé que cuando se las lleve su corazón se va a alegrar. No por el detalle,
sino por el amor que demuestro hacia ella. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y por eso tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que empezar a evaluar qué estamos haciendo como cristianos, qué estamos haciendo como hijos de Dios. Lastimosamente, muchos cristianos en este tiempo se acostumbraron a hacer las cosas como rutina, y pueden ser muy buenos cristianos porque iban a la iglesia con regularidad, ayunaban con regularidad, pero todo lo hacían tal vez para sentirse bien con ellos, pero no para alegrar el corazón de Jesús, no para alegrar el corazón de Cristo. Así que, mi hermano, Dios ha comenzado a hablar y le está diciendo a su iglesia: o te arrepientes o quitaré tu candelero de tu lugar. En el versículo 6, el Señor resalta otra característica especial de la iglesia y dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto lo había explicado ya hace algún tiempo. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Al parecer, de acuerdo a algunos escritos de los padres de la iglesia, los que fueron discípulos de los apóstoles, se decía que los nicolaitas habían surgido de una doctrina de uno de los escogidos en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, de los diáconos. Ahí hay un Nicolás, y se cree que este Nicolás fue el que estableció esta doctrina, pero la estableció porque malinterpretaron a este Nicolás. ¿Y por qué lo malinterpretaron? Porque se dice que al parecer este Nicolás tenía una esposa muy hermosa, y entonces empezaron a señalarlo y a criticarlo por su esposa. Entonces este hombre al final terminó entregando a su esposa a otros hombres. Imagínense en lo que terminó. ¿Pero por qué? Porque se dejó seducir. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel con Balaam? Con el profeta Balaam. ¿Se acuerdan por ahí en Números 23, 24 y 25? Balaam se dio cuenta que él no podía maldecir al pueblo de Israel. El rey Balac, rey de Moab, lo contrató a sueldo para que maldijera a Israel. 3 veces lo intentó y no pudo. Pero Balaam tenía, como dicen un dicho popular, un as bajo la manga. ¿Y cuál era? Un plan. ¿Y cuál era ese plan? Hacer pasar al pueblo de Israel por en medio de Moab, pero poner al lado y lado del camino prostitutas. ¿Para qué? Para que sedujeran el corazón de los hombres con sensualidad, y los hizo caer y los llevó a la adoración a un demonio llamado Baal Peor. Entonces, estos nicolaitas, que se parecen a la doctrina de Balaam, son aquellos que se dejan seducir por la sexualidad, que se dejan seducir por la sensualidad, y son iglesias que permiten este tipo de prácticas. Y usted dirá: pastor, ¿y hay iglesias así? Muchas. Entonces, aquí algo que resalta el Señor de esta iglesia de Éfeso es que ellos rechazaban esa doctrina, rechazaban ese tipo de enseñanza. Y termina diciendo, versículo 7, y con esto termino porque se me pasó el tiempo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién le está hablando a la iglesia? El Espíritu Santo. Pero dice: al que venciere. No dice a los que vencieren, no, dice al que venciere. Acuérdese que el mensaje es para las iglesias, pero al final el mensaje es personal. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a usted? El Señor a usted le está diciendo: si usted vence, si usted vuelve a su primer amor, si usted trabaja para el Señor, no para el Señor, sino con el Señor, ¿sabe qué le va a pasar a usted? El Señor le va a dar a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, ¿qué le promete el Señor? Vida eterna, vida eterna. Entonces, ya sabes, evalúa esta primera iglesia y piensa por un momento: ¿será que eres un cristiano profesionalizado, que ya hace las cosas por inercia, por rutina, pero se le olvidó el amor por el Señor? Yo creo que hay muchos de nosotros que tenemos que meditar y tenemos que reaccionar. Pregúntate por un momento, ya que las iglesias o los templos más bien están cerrados:
Cuando tenías la oportunidad de ir, ¿por qué no ibas? ¿Por qué cuando tenías la oportunidad de ir entre semana a la iglesia a un estudio bíblico, por qué no ibas? ¿Por qué el domingo no llegabas temprano al culto? Te perdías la alabanza y la adoración y llegabas al amén. ¿Por qué? ¿Será que te profesionalizaste en la fe y olvidaste el primer amor? Porque cuando uno está enamorado, corre para llegar temprano a las citas. Cuando uno está enamorado, se pone sus mejores galas para que la novia o el novio le vea. Yo me pregunto, ¿te profesionalizaste y olvidaste tu primer amor? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y si hay que cambiar cosas, las vamos a cambiar. Señor, en esta preciosa noche, te alabo, te adoro, te exalto, te glorifico y te doy honra y te damos gloria y te damos honor. Bendito Señor, misericordioso Rey, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos alabanza, te damos gloria y te damos honor. Eterno Salvador, en esta noche yo te pido, transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. Señor, como tu palabra lo dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Señor, hoy recordamos de dónde hemos caído y recordamos también tu gran misericordia y tu gran amor para con nosotros. Eterno y misericordioso Rey, yo te alabo y te pido, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Perdónanos, Dios mío, perdónanos, Señor, porque nos volvimos religiosos, Señor, porque nos volvimos ritualistas, porque nos profesionalizamos y hacíamos las cosas por rutina y no por amor, Señor, y no por amor a tu obra y no por amor a ti, Señor. Perdónanos, perdónanos. Ten misericordia, porque aunque mucho nos quisiésemos esforzar, aunque mucho trabajo pudiésemos hacer, si no hay amor, seremos como címbalo que resuena. Seremos como con corazones vacíos, sin amor, sin pasión. Perdónanos, misericordioso Dios, y ayúdanos, Señor, a amarte más, a experimentar más tu amor y a hacer las cosas no para ti, sino contigo, Señor, contigo, misericordioso Rey. Oh Dios del cielo, te adoramos, te bendecimos y te damos honra, gloria y honor. Gracias, mi Señor, gracias, mi Salvador, gracias, mi Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Me está informando aquí mi hija que hoy ha habido muchos problemas con el internet. Ha habido muchos inconvenientes con la red. Resulta que en estos días de cuarentena, de COVID-19, pues la verdad, las redes sociales se saturan en algunos momentos por la cantidad de descargas, la cantidad de tráfico que tiene la red. Entonces se complica en algunos días la transmisión. Pero tranquilo, este programa está grabado. Entonces lo vamos a volver a subir ahorita en un ratico. Lo vamos a volver a subir para que tú lo puedas ver sin ningún inconveniente. Entonces, tranquilo, lo vamos a volver a subir. Solo entras a nuestra página Tiempo de Edificar Radio o a CMB Zona 18 Rafael Uribe Uribe o al YouTube CMB Zona 18 Rafael Uribe Uribe, y allí vas a encontrar el video y lo vas a poder descargar ya cuando en algunas horitas, en alguna hora, ya el tráfico baje un poquito en la red. Entonces no te preocupes, ahí está la información y tú lo vas a poder volver a ver. Ya sabes, estamos haciendo una labor preciosa. Hoy Dios me permitió ir a entregar otros 3 mercados. En total hoy entregamos entre ayer y hoy 12 mercados, 12 familias
que recibieron alimento, que les recibieron provisión. De verdad, a cada hermano que ha sembrado, a cada hermano que ha apoyado, de verdad lo bendecimos, le damos gloria al Señor, pero no nos podemos detener. Me llamó y se comunicó con nosotros hoy una mujer venezolana, ella con 3 hijos, pasando literalmente hambre, con un bebé de 1 mes y medio, y vamos a ver cómo le podemos ayudar. Y algunos dirán: pastor, es una venezolana. Y yo le digo: ¿y qué tiene que ver? Porque el Señor no nos dice bendiga solo a los de tal nacionalidad, o a los de tal color, o a los de tal circunstancia. No, el Señor dice: no hagamos acepción de personas. Y si algo protege el Señor, es a los extranjeros. ¿Y sabes por qué? Porque su pueblo fue extranjero en Egipto. Y así como los trataron los egipcios, así el Señor se la cobró a los egipcios. Por eso, mi hermano, si tú ves un extranjero, bendícelo. Dale una palabra de amor. Dale una palabra de vida. Yo sé que muchos de ellos no están aquí porque quieran, sino porque en su gobierno tirano no pueden crecer, no se pueden alimentar, no pueden comer. Y la necesidad, hermano, los llevó a salir de su tierra. Imagínate tú que vas a Estados Unidos, vas a otro lugar y te tratan mal. Ten misericordia del extranjero, que el Señor ha tenido misericordia de ti. Acuérdate, hoy es día de usar de misericordia. Así que, mi hermano, yo te invito, vamos a apoyar y vamos a seguir dando alimento al necesitado. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Mañana, 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, sí, no tenemos ningún problema con la red, porque los únicos que madrugan son los que interceden delante de la presencia del Señor. Así que te espero mañana, 5 de la mañana. Recuerda, esto es Conectados con Dios. Soy tu amigo y pastor Pedro Pulido Rondón, pastor del Centro Misionero Bethesda Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá. Que el Señor te bendiga grande, poderosamente, y nos vemos 5 de la mañana en nuestro devocional. Que Dios te bendiga.